Hola, bienvenidos a nuestro módulo 6, Capital versus Financiación. Mi nombre es Miriam Hurtado, soy mentor, coach, broker, investor en real estate. Y hoy quiero trabajar este módulo con un lenguaje de inversionista senior, donde te voy a dar ejemplos reales, quizás con más criterio, en un paso a paso, marcando una mentalidad más clara para que usted que lo está viendo, lo reciba, lo entienda y pierda ese miedo y gane autoridad. Este módulo es clave porque aquí ocurre lo que yo llamo el quiebre definitivo entre no tengo dinero versus sé estructurar capital. Obviamente, cuando hablamos de capital y estrategias de financiamiento, el dinero no se persigue, el dinero se estructura. Y así que este es parte del proceso, lo que vamos a mirar aquí. El objetivo de este módulo, pues, es obviamente que como agente rompamos esa creencia de la escasez. Entendamos cómo fluye realmente el capital y cómo dominamos esas principales fuentes de financiamiento y cómo usamos la deuda como herramienta, más no como carga. También vamos a aprender a presentar esas oportunidades con claridad cuando queremos trabajar con inversionistas externos. Y vamos a comprender cómo levantar capital, obviamente sin improvisar ni exponernos legalmente. Si vamos a nuestra primera definición de lo que significa capital o financial estratégicas, miramos que capital versus financiación no es solo de dónde saco dinero, sino cómo controlo los activos, con cuánto dinero propio cuento, con qué nivel de riesgo trabajo y con qué estructura lo hago. El inversionista profesional no pregunta cuánto dinero necesito, pregunta cómo estructuro este deal, es decir, cómo saco el capital. Entonces, si yo miro un ejemplo aquí, podría ser una persona A tiene $200,000, pero no invierte por miedo. La persona B tiene $25,000 y controla $1,000,000 en activos con estructura. Entonces, aquí la diferencia no es el dinero, la diferencia es el conocimiento. Vamos a nuestro siguiente tema para que miremos por qué el dinero existe. Digamos que una estructura clara atrae capital. Y hay una verdad fundamental en este caso, el capital. ¿Qué es el capital? El capital busca claridad, busca orden, busca control de riesgo y huye de la improvisación. Digamos que el dinero no confía en personas, confía en estructuras. Tengamos clara esa frase. El dinero no confía en personas, confía en estructuras. Digamos que un ejemplo real. Tengo una oportunidad buenísima y es segura. Eso es erróneo. Tengo una oportunidad buenísima y es segura. Erróneo. Pero que sí es un check claro, que sí es válido. Cuando digo, este es el activo, este es el precio, este es el flujo, este es el riesgo y esta es la salida. Si yo hablo como agente, puedo decir, tengo una oportunidad buenísima y la veo muy segura. Ahí estoy cometiendo un error. ¿Por qué? Porque no estoy hablando con claridad. Pero cuando yo digo, tengo un activo, este es el precio, este es el flujo de caja que trae, este es el riesgo que tiene y esta es la salida. Ahí es cuando yo puedo decirle a alguien y puedo explicarle un deal claramente así. El dinero escucha, el dinero pregunta y el dinero aparece. Cuando me ven hablando con claridad es porque tengo un marco mental y confío claramente en mi speech, ¿sí? Si tú confiaras en tu propio pitch, obviamente serías mucho más pro a la hora de sacar una oportunidad. ¿Y por qué es importante esto? Porque nadie más lo hará. Entonces, es muy importante cómo manejo esa estructura para hablar del dinero. Vamos a mirar lo que es el financiamiento tradicional. Este producto quizás es muy seguro, es lento y es limitado. ¿De dónde viene? ¿O qué es? ¿Viene de bancos tradicionales? ¿Viene quizás de un mortgage convencional? Trae reglas mucho más estrictas y es basado en todos los ingresos personales que nosotros tenemos. ¿Cuándo sí usar este tipo de financiamiento? Digamos, cuando voy a comprar una casa y la voy a sostener, buy and hold. Es decir, voy a comprar esta propiedad, pero la voy a tener para un long term rental o un short term rental. La voy a sostener, es decir, me voy a quedar con ella. Ahí es donde yo muestro que tengo propiedades estables también o para las primeras inversiones que nosotros hagamos o para largo plazo. Ahí yo puedo usar este tipo de financiamiento. Es decir, me voy a bancos tradicionales, a un mortgage convencional,
No importa si trae reglas estrictas, pero está basado solamente en mis ingresos personales. ¿Cuáles son las ventajas que trae este tipo de financiación? Primero, pues trae tasas más bajas, o sea, intereses mucho más bajos. Los pagos son más estables y obviamente voy a tener un poco más de seguridad. ¿Cuáles son las limitaciones reales que me trae este tipo de financiamiento? Primero, pues el tiempo de aprobación. Me van a pedir quizás una documentación más extensa, me van a pedir límites de cantidad de propiedades y dependes de tu income personal. Un ejemplo real aquí es cuando el realtor compra su primer rental con un 20% down payment, una tasa baja. Funciona perfecto hasta que quiere comprar el segundo, el tercero o el cuarto. Ya en el segundo, tercero, cuarto, de pronto va a ser un poco más complicado y el financiamiento tradicional te introduce, pero no te escala, ¿sí? Vamos a mirar lo que llamamos nosotros los DCR loans. Este activo paga su deuda, ¿sí? Un DCR de pronto lo llamamos el Debit Service Coverage Ratio. ¿Qué significa esto? Que el banco presta basado en ¿qué? En lo que produce la propiedad. Como tengo una propiedad, la renté, $2,500, ya obviamente no depende de tu income personal, sino de lo que te produce la propiedad. Si el activo se paga solo, el banco te va a prestar. Ejemplo real aquí, digamos que la renta mensual es de 2,800, entonces entre mortgage más el gasto pagas 2,200, ahí el DCR es positivo y es aprobado. Ahí no importa si eres self-employment, si tus tasas no reflejan ingresos altos y si ya tienes varias propiedades. El DCR es una muy buena salida para yo aprovechar y sacarle a una inversión el dinero inmediato. Ventajas, pues es ideal obviamente para inversionistas, es escalable porque no me exige si tengo una, dos o tres propiedades, puedo tener muchas y manejo menos dependencia personal. Es decir, no dependo mucho de mis ingresos, sino de la propiedad como tal. Desventajas que sí puede traer este tipo de préstamo es que las tasas son un poco más altas, el down payment que te va a pedir es mucho mayor y requiere obviamente un muy buen análisis de renta. En este punto quiero ser clara y es que la apreciación que le van a hacer a la propiedad puede venir obviamente en un valor mucho más bajo a una propiedad que va para la venta. ¿Por qué? Porque el análisis que le van a hacer a esta inspección va a ser basado en las rentas que están alrededor de la propiedad. Entonces, pensar que DCR es fácil sin números sólidos es un error común. Aquí el inversionista aprende mucho a respetar el flujo. Vamos a nuestro siguiente tema, que sería lo que es el hard money o private money, dinero privado. Aquí es para velocidad y estrategia, ¿sí? En este punto, ¿qué es? El capital viene de un fondo privado, obviamente lo voy a recibir mucho más rápido, es más costoso, pero está basado en el deal, no en ti. O sea, en el tipo de propiedad que estás comprando. ¿Cuándo conviene este tipo de dinero privado o hard money? Cuando vamos a trabajar de pronto un fix and flip, cuando tengo un off-market deal, cuando es una oportunidad con urgencia, cuando hay una gran compra con un gran descuento, es decir, la están vendiendo en un valor bien bajo. Y en este punto, pues obviamente, estas compras con descuento pues me van a traer ganancias. Un ejemplo real es cuando compras una propiedad en 220,000 y la venta proyectada está en 350,000 con un margen de 80,000. Digamos que el Harmony cuesta $30,000 y sigue siendo un excelente negocio. Ahí el inversionista entiende que obviamente lo caro no es el interés, lo caro es perder el deal. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que yo tengo que manejar aquí? Pues obviamente tengo que controlar muy bien los tiempos, es decir, entrar y salir rápido de ese deal. No tener un plan de salida es obviamente un riesgo grande. Digamos, ¿qué pasa si la propiedad se queda en el mercado? Tengo que tener el plan B, en cuanto la voy a rentar, si realmente se puede rentar y cómo voy a hacer esa refinanciación. Depender siempre del hard money, obviamente es un gran riesgo. Hard money, digamos que es una herramienta, no una muleta. Vamos a mirar lo que es el leverage o una deuda con inteligente. Digamos que la definición clara de leverage es, en este caso, cuando nosotros trabajamos en controlar más los activos, con menos capital propio.
sin comprometer obviamente nuestra estabilidad. En este punto sería una deuda pagada por el activo, con reservas, digamos, suficientes, con un flujo positivo y con un riesgo muy medido. Un mal levers es obviamente una deuda para estilo de vida. Eso sería malo. Pagos, por ejemplo, sin respaldo, sería malo. Y dependencia total del mercado, muy malo. Un ejemplo real aquí que te puedo dar es cuando compras una propiedad, por decir algo, en $400,000, con $100,000 de down payment, controlas los 400,000 y digamos que el tenant paga el resto. Aquí el inversionista no le teme a la deuda, le teme, digamos, a la deuda mal usada. Si vamos a mirar nuestro siguiente slide de cómo presentamos nosotros estos deals, un buen deal se explica solo, ¿sí? Y la regla de oro aquí es, si necesitas convencer, no es un buen deal. Si necesitas explicar con claridad, sí lo es. Entonces, la estructura profesional de una presentación de un buen deal es, primero que nada, el tipo de activo, el precio de compra, qué estrategia vas a usar, si lo vas a sostener, hold, flip, o si vas a manejar, obviamente, una inversión a largo plazo. Digamos que en este caso, el ingreso proyectado que te va a traer este deal. ¿Cuáles son esos gastos? ¿Cuál es ese flujo neto? ¿Cuáles son esos riesgos? ¿Y cuál es la estrategia de salida que vamos a tener en un momento dado? Eso yo lo llamaría como una estructura profesional de presentación. Entonces, en un ejemplo simple que te puedo dar aquí es, por ejemplo, la compra vale 280,000, la vas a rentar en 2,400, vamos a tener unos gastos fijos de $1,900, lo que significa que voy a tener un flujo de $500 en una zona de crecimiento donde la voy a sostener por 10 años. Calidad, en este punto, o claridad, genera la confianza y la confianza, obviamente, atrae capital. Vamos a lo que es el capital raising. Aquí en este punto manejamos lo que es el orden, la claridad y la legalidad. ¿Qué no es levantar capital en este punto? Es pedir dinero sin estructura, prometer retornos, mezclar amistad y negocios, improvisar acuerdos. Esto es, aquí no es levantar capital. ¿Qué sí es levantar capital? Primero es crear estructura legal, una entidad legal, una LLC. Tener un operating agreement bien claro, tener los roles definidos, tener el riesgo explicado, tener retornos realistas, tener una transparencia total. Eso es levantar capital. En estos puntos, obviamente, un ejemplo real es cuando un inversionista serio realmente escucha. Por ejemplo, este proyecto puede ganar tanto dinero. Estos son los riesgos. Este es el plan si algo falla. Esto genera confianza real. El capital serio no va a buscar promesas. Busca, obviamente, liderazgo, busca un orden y busca un criterio. Así que, finalizando este módulo, yo quiero decirte que deja de decir no tengo dinero. Entiende mejor cómo estructurar un buen financiamiento. Y usa la deuda más como inteligencia, ¿no? Presenta los deals con más seguridad. Es la manera como empiezas a verte más como un estratega financiero y no solo como agente. Esto sería muy importante para que nosotros trabajemos, obviamente, el capital de cualquier inversionista o nuestro propio capital. Obviamente, en la ejecución de este módulo, más adelante les enviaré lo que es un Word para que trabajes en casa y ese workbook va a ser imprimible para que usted pueda decir cómo arranco y cómo despego con un capital consciente. Muchísimas gracias y vamos a nuestro siguiente módulo.